Y aquí estamos iniciando nuestro nuevo programa de Sexo Consentido, junto, ya lo nombré recién, pero lo vuelvo a nombrar, junto a Hugo Moviglia, hoy repitiendo algo que hicimos la semana pasada que realmente nos dio mucha satisfacción, que es poder contar con el invitado o con la invitada o entrevistada aquí en el estudio de Realpolitik. Así que, chochos, Sí, ¿cómo va, chocho, Hugo? doble satisfacción porque es una figurita difícil la que hemos conseguido hoy. Porque son años de... Ella, te voy adelantando, ahora la vas a presentar. Claro. Ella es una prestigiosa ginecóloga y sexóloga acá de la Ciudad de La Plata. Y bueno, tienen un gran poder académico, pero ella es muy humilde. Entonces, cada vez que la hemos invitado, cada vez que le hemos dicho, vamos a hablar de tal cosa, tal tema, ha puesto sus prurito en todo y no ha venido. Pero hoy ha cumplido, sobre todo que... Hemos dicho la semana pasada, hablamos la semana pasada de sexualidad en la tercera edad. Exactamente. Y en la cuarta edad, ahora que agregamos. Que nos dijo en las personas mayores. En las personas mayores. No digamos tercera edad porque ya hay cuarta. Y ahora vamos a pasar al tema de educación sexual. Y sobre todo teniendo en cuenta todas estas rispideces que han surgido a partir de esta famosa ley de educación sexual integral, con sus gente a favor, con sus detractores. La ESI. La ESI. Yo, como adelanto, te digo simplemente que la gente tiene que entender que cuando hablamos de educación sexual integral, no hablamos solamente de relaciones sexuales. La gente piensa en el sexo como relación sexual. Y educación sexual integral forma parte de un gran paquete que implica cómo uno se expresa los sentimientos, cómo expresa las emociones, el respeto por el otro, el respeto que tiene que tener sobre mi propio cuerpo. Claro, sobre uno mismo, ¿no? El hecho de tener la propiedad y el derecho de decir no tener relaciones sexuales cuando no quiero, a que me traten bien, a respetar la orientación sexual. O sea, fíjate que el campo es amplísimo y creo que eso nos falta muchísimo a nosotros, informarnos qué es la ley para después estar de acuerdo o no. Ya estamos presentando a nuestra invitada, la entrevistada del día de hoy. Antes recordarte que hoy, como todos los jueves, estás participando con tus comentarios, con tus consultas y demás, aquellas que realizás por redes sociales y también aquellas que haces a través del WhatsApp 221-360-4430, 221-360-4430, y te llevas hoy los dos espumantes que nos deja la gente de Assemblage Casa de Vinos de calle 10, 59 y 60. Espectacular todas las delicatessen y los vinos exclusivos que tenés ahí en Assemblage, particularmente estos dos espumantes que se van hoy con tus comentarios y con tus mensajes. Pueden ser a través de las redes sociales de Realpolitik FM o de Sexo Consentido. Todo está ligado, todo está relacionado, así que encontramos tus comentarios enseguida, o a través del 221-360-4430. Estamos entonces ya listos para presentar con Hugo Moviglia a la doctora Silvia Lascano. Es especialista, consultora en ginecología, sexóloga clínica, jefa de la unidad de diagnóstico y tratamiento de adolescencia en el Hospital Elina de la Serna, Montes de Oca, de La Plata. Ahora nos va a contar un poco de qué se trata este servicio, este tratamiento y todo este diagnóstico que tiene ahí por título ella como jefa de este lugar. Bueno, doctora Silvia Lascano, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. No, un placer enorme. Bueno, arranquemos por ahí. En la presentación ya me llamó la atención este servicio, ¿no? Bueno, esto es un proyecto que empezamos a desarrollar en el 2010, a partir de todos los cambios con la nueva ley de adolescencia, con la nueva creación de distintos dispositivos para enfocar en esa etapa de la vida que estaba un poquito abandonada. El hospital o el servicio de salud está orientado al niño, a la madre y después al adulto. Claro, y hay una franja etaria que quedó ahí un poco desatendida o descuidada, que tiene además algunas particularidades que la hacen diferente a todo el resto. Bueno, ¿seguro? Así fue un proyecto que presentamos y que tuvo cabida, y bueno, tuvimos la posibilidad de desarrollarlo y bueno, ahí estamos con asistencia, tanto digamos en los aspectos clínicos como psicosociales de las problemáticas que abordamos. Y Silvia, entrando un poquito en esto que estábamos hablando recién de esta famosa ley de educación sexual,
que según los detractores hablan de que violan algunos derechos de los más chicos, que los pueden confundir. Dame tu opinión, así muy resumida, de qué opinás con respecto a esta ley y a todos sus postulados, ¿no? Yo primero quisiera decir, más allá de la ley, que uno educa sexualmente desde el mismo momento que el niño, que uno se entera que está embarazada y que los padres se enteran que van a ser padres, ¿no es cierto? La educación sexual está implícito en cada gesto, en cada palabra, en cada nominación, en cada acción u omisión que cada papá o mamá o adulto responsable de ese menor ponga, ¿no es cierto?, en juego. Por eso se educa permanentemente y en la sociedad educa también, a partir de lo que ven. Los niños aprenden mucho de lo que ven. Por eso la ley de educación sexual yo creo que ha marcado un hito, tanto como la ley de salud reproductiva y como tantas leyes que han ido adecuándose a la realidad social que emerge. Primero emerge una realidad social y a partir de ahí se legisla en consecuencia. Y por supuesto que tiene que estar a cargo de personas capacitadas, idóneas en la cuestión, y con contenidos y situaciones adecuadas a cada momento vital. No es lo mismo cuáles serían los contenidos o el modo de transmitir esos contenidos en el jardín, en el preescolar, como en la primaria o en la pubertad o en la adolescencia tardía. Recién antes de comenzar el programa estábamos charlando un poco de cuáles eran nuestras intenciones con Hugo respecto de la entrevista, hacia dónde queríamos apuntar y demás, y vos dabas una explicación que con Hugo también compartíamos desde el primer programa en Realpolitik FM sobre el verdadero significado o todo el contenido y continente que es hablar de sexualidad, que no es hablar únicamente de genitalidad, ¿no? Claro, a veces es como que la visión es muy limitada, porque cuando uno habla de sexualidad, sí habla de genitalidad en determinada etapa de la vida, pero no necesariamente es el único aspecto. Hay muchas otras perspectivas desde donde abordar la sexualidad. Cuestiones relativas a lo propiamente humano, como es el afecto, como son los sentimientos, lo vincular. Eso es algo absolutamente propio del humano y absolutamente diferencial de todo el resto del reino animal. Claro. Que, por supuesto, está condicionado también por los valores, por el sistema de creencias, por la cultura. Y no solamente esta cuestión, sino las cuestiones de género, la orientación sexual, la identidad, el placer, hablar de placer. Creo que tenemos que ser lo suficientemente abiertos como para entender primero cuál es la real conceptualización del término educar en sexualidad. Y educar es brindar información, pero no basta con eso. Porque muchas veces dicen, sí, en el colegio les enseñamos a usar un preservativo y a pesar de eso hay tan alta tasa de embarazo adolescente. Claro, hubo mucha polémica estos días justamente con eso, ¿no? Con un caso en un colegio en donde en el marco de la educación sexual alguien empezó a enseñarles a los chicos a colocarse un preservativo de la forma correcta y demás, y generó toda una polémica, por supuesto, de la mitad a favor, la mitad en contra, o de esto de media biblioteca a favor y media en contra. De a chicos de primero y segundo año del secundario, que hoy en primer año tienen recién 13 años, 12, 13 años, 12, sí. Empezar a explicarles a esos chicos de esa edad el tema del uso del preservativo. ¿A qué edad es conveniente? Esto hay que arrancar por ahí, ¿por dónde hay que empezar? Sobre todo pensando en los que nos escuchan, que son padres de adolescentes o tíos, porque a veces los chicos, hay algunas cuestiones de la intimidad que hablan más con algún otro familiar por ahí que con los padres. Bueno, ¿cuándo arrancamos? Seguro. ¿Por dónde? ¿Cuándo arrancamos? Esa es generalmente la pregunta que nos mandan, y que dice, ¿cuándo hay que esperar que el chico pregunte? ¿Cuál es la edad? O ese solemne que suelen hacer los padres, vamos a sentarnos a hablar, ¿no? Y hablar de sexualidad. ¿Cuántos años tenés? Bueno, vamos. ¿Qué te parece y cómo encararlo? Porque vos fíjate que siempre la sexualidad
engloba esos temores a qué palabra poner. Al codo le llamamos codo, a la nariz le llamamos nariz, pero los órganos genitales tienen 1000 adjetivos, ¿viste? Que por esa vergüenza misma. Algunos afectivos y otros denotativos. Y otros, claro. Con lo cual le hablamos? Ya a ver, toda la gente que nos está escuchando, doctora, ¿cómo le hablamos? ¿O cuándo hablamos? Claro, yo, si me permiten, voy a hacer un paréntesis que tiene que ver con la respuesta. Por supuesto. De una experiencia personal que tuve cuando mis hijos iban al jardín hace muchos años. Hubo una maestra suplente que invitó a cada papá a contar lo que hacía, de qué trabajaba. Entonces, cuando yo dije que era ginecóloga, dice, ay, ¿podrías traer algún objeto relativo a tu especialidad, a tu profesión? Llevé una jeringa, llevé un estetoscopio y llevé un espéculo. Bueno, claro. Se armó el mismo caos que estás refiriendo hace un momento por haber mostrado el preservativo. Claro. Y recuerdo que había llevado una revista que había salido en el diario con un esquema de un cuerpo de una mujer embarazada para mostrar, porque los nenes preguntaban, mi mamá está embarazada, ¿no? Esto de la cigüeña, o por qué le crece la panza a mi mamá y por dónde sale el bebé. En la medida que los niños preguntan, yo creo que uno tiene que responder con absoluta veracidad, apropiadamente a lo que tenga su nivel de comprensión. La demanda siempre viene del niño, del joven. En la pubertad, que decías vos, ¿a qué edad? 12 años, 13 años, ¿por qué sí, por qué no? La pubertad inicia alrededor de los 10 años, 9, 10 años. Es la etapa biológica de la adolescencia, donde hay cambios muy notables y muy disruptivos que desestabilizan a la familia, al niño. A la criatura, claro. No solo físicamente, sino emocionalmente, socialmente. Hay cambios abruptos en poco tiempo. Requiere una capacidad de adaptación infinita. Pero la naturaleza se impone. 9, 10 años inicia. Y eso se extiende alrededor de los 14, los 15, cuando ya se han completado los caracteres sexuales secundarios que van a definir un cuerpo de un varón o un cuerpo de una mujer, con algunos hitos como la aparición de la primera menstruación o las primeras poluciones nocturnas, que son involuntarias y a veces muy alienantes, más que nada para la madre, el padre, que se encuentran con la sorpresa. Pero los cambios biológicos están y uno no puede ir en contra de la naturaleza. Entonces hay que ir respondiendo precisamente sobre esos cambios. ¿Por qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué está pasando? Mi cuerpo, que era indiferenciado en algún punto entre otro chico y yo, hoy es diferente. Me parece que ese es un buen punto para empezar a hablar. Pero seamos realistas. La vacuna del HPV, que es un virus muy difundido a través de la transmisión sexual, se administra a los 11 años. A los 11, sí. Que ha sido gran conflicto entre pediatras y médicos de otras especialidades, que y los mismos padres. Es una, digamos, la incorporación al calendario de vacunas de la vacuna del HPV también más o menos apareció en esa misma época, en donde fueron saliendo varias cuestiones relacionadas como con nuestra vida de sociedad de este tiempo, ¿no? Seguro. De que ya pasamos una década y pico, casi ya la segunda década del tercer milenio, y estamos como sociedad viviendo otras cosas, ¿no? Otras realidades, pero que además convengamos que la tasa de embarazo adolescente es alta. Todavía es demasiado alta para los parámetros de salud pública y que depende mucho del contexto. Digamos, en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, puede ser, no estoy bien ahora con el dato, pero puede ser alrededor de 6 embarazos cada 100.000, mientras que en Formosa son 22 cada 100.000. Claro. Es una gran diferencia estadística. Y el acceso a la información y agregado a eso un pensamiento crítico, cómo se construye un conocimiento a partir de esa información, que ahí es donde entra la educación, la educación en general. En particular, ahora estamos hablando de la educación sexual. Claro, sí, eso es lo que puede marcar una diferencia. Yo estoy convencida que la educación marca una diferencia en la gente. Y Silvia, al padre, a la madre que está escuchando, ¿qué le decís? Que se informe, que trate primero de no evitar las preguntas, porque van a ser lógica las preguntas. Nunca evitar ninguna pregunta, nunca evitar ninguna respuesta, nunca evitar ninguna respuesta. Lo que he visto y un poquito más adelante o para atrás, mejor dicho, de la adolescencia, es
que el chico empieza o la chica empieza a descubrir sus órganos y cuando los toca le da placer. Seguro. Y generalmente los padres toman esa famosa frase "no te toques", y entonces el chico va a tener ese mensaje de que sexo es igual a algo prohibido o a algo sucio. Cuando un bebé un niñito se pone un dedo en la boca es porque le da placer. Cuando un niñito se pone el dedo en la nariz está explorando su cuerpo y puede que encuentre algo que le dé placer o no. Cuando toca sus genitales lo hace en el mismo sentido, un niño. Nosotros le ponemos otra connotación porque estamos mirando con un cristal de adultos. Claro, exactamente. Pero en realidad el niño, del mismo modo eso, que ¿no? pone su dedo en la nariz, lo pone en sus genitales. El adolescente empieza, por supuesto, a descubrir sensaciones placenteras que le puede brindar su propio cuerpo. La conexión con el placer es parte de la vida. Tenemos que educar en el placer en general, no estoy hablando en particular en lo sexual. Es un descubrimiento más del cuerpo. ¿Por qué reprimir? Por supuesto que la creación del sentido de la intimidad, eso va de la mano de esa educación del esto no, aquí no, el ámbito privado, el ámbito interno, íntimo, privado y el público tiene que estar bien delimitado. Bueno, eso sí, el padre, la madre ponen ese límite desde niño, marcando esto sí se puede hacer afuera o esto es puertas adentro, en el sentido de aprender el concepto de intimidad. A eso me refiero particularmente. Claro. Pero no prohibir la exploración, no prohibir el descubrimiento que es. Claro. O sea, vamos sacando ítems que no esconderse ante la pregunta, encarar, siempre responder, ¿no? Tratar Siempre de responder con no el mentir, lenguaje, ¿no? no mentir, siempre con un lenguaje adecuado al nivel cognitivo y de comprensión, a la edad, y la edad que tiene. Porque vos le vas a responder, ¿y dónde está el bebé? Adentro de la panza. Eso se lo respondes a un niño de 3, 4, 5 años y pregunta porque observa. A una niña de 13 años no le vas a responder porque el bebé está dentro de la panza. Vas a hablar en otros términos y vas a hablar, ¿no es cierto?, de otro lugar. Y vos que llevas tantos años en esto, no por tu edad, sino por los años que llevas. También. No, me hago cargo. No se puede tocar el tema de edad en las mujeres. Pero vos mismo, si vos lo dejases pasar, pero vos mismo te autocorregís. Yo dije que lleva muchos años. El problema es tu autocorrección. Vos dejala pasar esa de tantos años que te dedicas, y seguís. Lo que quiero decir que hace muchos años atrás uno no tenía celulares ni disponía de información a la mano como tienen los chicos de ahora. Claro, ¿no? La información actual es a favor o en contra de su educación sexual, es decir, porque a veces reciben información a través de la pornografía que vos sabés que da un doble mensaje generalmente nefasto. Hay que ser cuidadoso, hay que ser muy cuidadoso, pero de todas maneras no es tan fácil, como es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? En las redes encontramos de todo. Información apropiada, información fidedigna y confiable, falsedades, obscenidades, como vos decís, ¿no? La pornografía, que es un producto de consumo para adultos y para determinados contextos, también tienen acceso a los adolescentes, seamos sinceros. Mucho y más a veces los niños, el contexto en el que está preparado para ver una situación explícita, una persona como nosotros, o un joven de 15 años, o uno de 9, no es el mismo. Entonces ahí es donde uno tiene que estar atento. ¿Que Internet provee todas las respuestas? Sí, claro, sí, amplia base de información, pero eso es la parte de datos. El dato solo en sí no es nada. No es nada, claro. Estamos haciendo nuestro programa de Sexo Consentido, por supuesto, hoy como todos los jueves, junto a Hugo Moviglia en Realpolitik FM, hoy acompañados en el estudio, que nos ha gustado muchísimo hacer esta experiencia con la doctora Silvia Lascano. Lo vamos repitiendo para los que se están enganchando recién ahora con la transmisión tanto de Facebook como de la página de la radio, realpolitik.fm. Silvia Lascano es especialista
especialista consultora en ginecología, en sexología clínica y además es jefe de la unidad de diagnóstico y tratamiento de adolescencia en el Hospital Elina de la Serna de Montes de Oca de La Plata. ¿Que dónde queda? 8 entre 41 y 42. 8, 41 y 42. Mira, no lo tenía en el radar es para nada. Un hospital subzonal con perfil infanto-juvenil. Ah, sí, a la mitad gente de cuadra. en realidad lo conoce mucho porque es un vacunatorio de muchos años, con mucha trayectoria. Pero hay múltiples servicios para niños y adolescentes. Qué bueno tenerlo en cuenta también ese espacio y saber que ustedes desde 2010 están trabajando ahí. La otra cosa que estábamos hablando fuera de aire antes de empezar el programa, que bueno, un poco lo hemos mencionado ya el tema, pero me gustaría ir un poquitito más al hueso. Estábamos hablando de esta campaña del no pasa, sí pasa, y cómo hace tanto tiempo que no había una campaña pública en relación a la educación sexual o al cuidado o a la prevención de la vida sexual, la prevención de las diferentes cosas que pueden ocurrir si no nos cuidamos, y la campaña está en el énfasis de el embarazo no deseado, ¿no? Claro. ¿Qué vos como profesional, qué opinión te merece? El embarazo no necesariamente es no deseado, tal vez sea no planificado. Yo cambiaría ahí la palabra, porque no necesariamente es no deseado. Solo que enfocar una campaña de educación sexual solo apuntando a la prevención de un embarazo no planificado es muy limitado. Asimismo, cuando se incluye también hablar de enfermedades de transmisión sexual, también sigue siendo limitado. Por supuesto que hay que hablar de prevención, como prevención del tabaquismo, prevención del alcoholismo, de las adicciones, del cáncer de mama o de dificultades inherentes a la práctica de la sexualidad. Claro, sí. Pero eso es una visión muy recortada. Por eso insisto en que educar es brindar información, instar a un pensamiento crítico, agregar valores, que ahí es donde pesa mucho la familia y el entorno de cada niño y joven, y que cada familia y que cada niño va a tener una impronta de acuerdo a sus contextos. Y bueno, y está bien, vale, son las diferencias individuales, pero hay un contenido general que no necesariamente debería ir solo enfocado a la prevención de un embarazo o a la prevención de una infección de transmisión sexual, que también es parte de campañas de educación sanitaria en general. Claro. Como la vacuna, ahora hay una campaña de sarampión, de rubiola, bueno, está bien, también es preventivo. Apuntar, me parece a mí que apuntar a cuidar en salud es apuntar a la prevención, básicamente. No hay que llegar al médico cuando uno está enfermo, hay que ir antes. Tal cual, no hay que llegar cuando ya estoy con una infección de transmisión sexual. En lo posible estaría bueno ir antes para advertirme y advertir al otro de cómo deberíamos conducirnos para no llegar a esa consecuencia, asimismo con el embarazo. Pero insisto, es tener una mirada recortada, pensar que solamente un embarazo ocurre porque no se conoce un método de cuidado. Es más complejo que eso. Y hablando de embarazos y la pregunta típica que muchos amigos hoy casualmente sabías que venías, y todo el mundo se pregunta, tengo la nena que supuestamente inicia su actividad sexual. Generalmente la madre te acompaña al consultorio. ¿Cómo se encara el inicio de la sexualidad en la mujer? Es decir, ¿cuál vos le aconsejás como método anticonceptivo? ¿Qué recomendás cuando empiezan las relaciones sexuales? ¿Qué es lo que le decís a esa madre que va con la nena, que va a la consulta y va abierta a escuchar lo que le dice la especialista? Trato de hacer mucho hincapié en el vínculo y la comunicación entre ellas, porque la referente principal es su mamá. Entonces no es la doctora la que tiene que decir. La doctora va a brindar asesoramiento, información y acompañamiento, pero la que está cotidianamente y la que va a avalar todo tipo de acciones en pro es su mamá, su papá, la persona. Han venido padres con sus hijas a verme, no madres, padres también. Por eso vamos a incluir a los padres que también son muy comprometidos. De sexo de situación sexual, genital, y alrededor de los 14, 15 años. 14, 15 es el promedio, y el varón entre 15 y 16, un poquito más. ¿Y vos qué método? Las chicas antes. Un poquito antes. Un poquito antes, sí. Siempre son más.
Antes era al revés, me parece. En mi época era al revés. Bueno, puede ser. Pero había otras épocas. Vos me estás dando el pie. No, quiero decir, sí, entonces, bueno, yo no estoy en época de iniciación ahora. Evidentemente mi época esta de lo que estamos hablando no es adolescente, no soy hace rato. Pero digo, en mi época era al revés, por ahí los varones, lo que pasa es que había como otras costumbres en donde había mucha... insistencia desde el mundo adulto, del, entre comillas, debut, se insistía mucho al varón con el tema de que tenía que debutar y cómo hacer para debutar, ¿no? Había mucha insistencia con eso. Y porque también tenía que ver, ahora termino de contestar tu pregunta que quedó a media. Sí. Eso tenía mucho que ver con esta cuestión homofóbica, ¿no? El miedo a que si no había que hacerlo debutar porque podía resultar homosexual. Claro. Como si eso fuera ¿no? Como si una acción que modificara el resultado final. De hecho no es así y eso está hartamente comprobado. Sí. Volviendo al punto, Hugo, que de la pregunta que me habías hecho, se hace una explicación de todas las opciones disponibles. ¿Cuáles son? Más o menos contarle cuáles son las desde opciones. Digamos, los métodos naturales que no son los más recomendables en la adolescencia, primero por las irregularidades del ciclo que son fisiológicas, con lo cual la falla puede ser más alta del promedio en una mujer adulta. En segunda instancia, porque por ahí la situación sexual se da en forma inesperada y no vamos a estar atentos demasiado a si es el día que corresponde o no, por fisiología. Y en tercer lugar, porque también cuando hablábamos de esto de la prevención de enfermedades de transmisión sexual hay que hacer mucho hincapié en la utilización del preservativo, del método de barrera, tanto en las mujeres como en los varones. Hay que hablar permanentemente de la corresponsabilidad en el uso del preservativo, que a la vez es un método para evitar el embarazo, porque obviamente si el semen no ingresa no hay embarazo. Pero digamos, hablamos de sexo seguro, que es cuidar tu cuerpo, cuidar y prevenir una infección de transmisión sexual y utilizar un método anticonceptivo que pueda ser útil para justamente evitar un embarazo no deseado. No importa, no problema. Bueno, pero aconsejas entonces... Aconsejo en general algún método que sea sumamente confiable, que regule los ciclos, que evite la ovulación. Depende mucho del preconcepto que tenga, porque también si tiene un preconcepto de que va a utilizar métodos naturales y se compromete con el método, ella y su pareja, también va a funcionar. O sea, es muy personal la cuestión, no hay una receta, bueno... A vos te voy a dar esto, vamos a hacer así, vamos a hacer así, vamos a hacer del otro modo. Es muy personal, hay que ver sus creencias. Si dicen, no, a mí no me gusta tomar pastillas, no quiero tomar pastillas, no quiero objetos extraños en mi cuerpo, no. Es muy personal, tenga 15 años, 30 o 40. La consulta por anticoncepción es una consulta muy personal, que necesitamos establecer un momento de conversación para conocer cuál es la idea preconcebida que trae esa paciente o la consultante, y a partir de ahí, bueno, uno organiza un poco el conocimiento y lo provee, pero la decisión final siempre la tiene quien consulta, por supuesto, más allá de las limitaciones de algún aspecto médico específico, ¿no? Suponte si tuviera una diabetes... Hay algunas contraindicaciones para algunos métodos que uno debe informar. Generalmente la nena va con su familiar o con su acompañante adulto, para incluir a todos los familiares que pueden llegar a acompañarla a la consulta ginecológica una vez que tuvo su primera menstruación. ¿O en consultorio privado, o sea, en clase media, perdón que lo tenga que poner en estos términos, pero es así, de hecho lo veo así. Sí. Las madres las llevan quizá hasta antes de menstruar, para que nos vayamos conociendo, porque quizá ellas son pacientes mías y traen a sus hijas y las voy conociendo desde pequeñas, o alguien les recomendó que entonces vienen a verme y conversamos. Tenemos varios encuentros hasta poder hablar y abordar de este tema con un poco más de intimidad. El pediatra no hace, o la pediatra no hace la derivación o la recomendación. ¿Es habitual que el pediatra diga,
mirá, ¿por qué no vas haciendo una primera consulta ginecológica o no? No es habitual, pero creo que los pediatras están cambiando cada vez más su punto de vista. Se están ayornando un poco con sí, esto, ¿no? Sí, porque la realidad está mostrando otra cosa, digamos, antes iban al pediatra hasta los 18 años. Claro, ¿no? Sí. Y desde hace ya bastante hay una especialidad que es la pediatría, que es justamente la etapa esta de la adolescencia. Te decía que, bueno, por ahí la lleva la mamá ya desde que está entrando en la pubertad. Otras veces porque está de novia, ¿viste? Claro. Ese es el motivo de consulta. Y la traje porque está de novia, ¿viste? Y otras veces viene la chica sola o con su novio. Eso a nivel consultorio particular. En otros contextos, quizá la chica viene porque ya ha tenido una experiencia de embarazo. Ya ha pasado por un embarazo que terminó en aborto o terminó en parto, con un niño a término. Entonces viene para que no le vuelva a ocurrir porque ahora ya tiene un niño. Claro. Otras veces no, tienen la inquietud de hacer esta previsión anticipadamente, entonces vienen a hacer la consulta generalmente solas. También algunas van acompañadas por su mamá o algún adulto, una abuela, una madrina, un adulto de referencia. Es variada la posibilidad. La verdad es que se dan todas las posibilidades. Y sí. Me gustaría que aclararas, porque también me han llegado un montón de preguntas, porque sabía que venía ella, y las tenía anotaditas por ahí, pero una que me gustaría que aclares es la famosa pastilla del día después. Sí, que también ha sido tan controvertida. Claro, ¿no? Porque cuando alguien dice que la nena tuvo un accidente y capaz que pasó una semana del accidente. Claro. Entonces dice, si podés explicar un poquito qué es la pastilla del día después, cuándo hay que tomarla y para qué sirve. Es una dosis de levonorgestrel, que es un derivado de la progesterona, que produce distintas modificaciones. Depende del momento del ciclo en que se administra, es la modificación que va a producir. Podría, si fuera preovulatorio, frenar o inhibir la ovulación, retardar la ovulación, no inhibir, retardar la ovulación, o si es en el momento ovulatorio, modificar el moco cervical, ese flujo que habilita o impide que el semen penetre, que está en el cuello del útero. Entonces, por distintas y producir cierta modificación en la capa interna del útero, que se llama endometrio. Entonces, al producir todas esas modificaciones en la ovulación, en el cuello del útero, en el endometrio, disminuye mucho la probabilidad que ocurra un embarazo. Pero esta dosis tiene que ser administrada cuanto antes mejor, dentro de un rango de 48 a 72 horas. Más nos demoremos... Bueno, eso es muy importante porque claro, te digo... Más nos demoremos, menos probabilidad de éxito tenemos. De todas maneras, no es causa-efecto lineal en que va a haber un 100% de certeza. No lo es, no claro. Es así, no funciona de esa manera. Está el concepto, bueno, tuviste un accidente, toma la pastilla como algo seguro. Claro, depende del momento del ciclo, va a ser más o menos efectiva y depende de las horas que hayan pasado desde la situación, digamos, de riesgo hasta que la toma. Pero tampoco es como una función abortiva. No, eso se ha dicho mucho. Y de hecho no es así. Si modifica el moco, retrasa la ovulación y modifica el endometrio, no estamos hablando de aborto, estamos hablando de que impide la fecundación. Muy bien. A veces, cuando no están dadas todas esas condiciones óptimas, el espermatozoide igual asciende, el moco sigue estando viable para que ascienda, el endometrio sigue estando viable para que bueno, la fisiología se cumple. Se da igual, claro. Claro. Sí. Bueno, más o menos estamos en horario como para ir cerrando un poco el programa. Por supuesto que ya está la producción ahí atenta con los likes que tenemos en la transmisión para hacer el sorteo de los dos. No, pausa nunca tenemos pausa, Hugo, por favor. Por favor, ¿qué programa estás haciendo en otro lado? No, Hugo, no tenemos pausa, hacemos siempre la media hora así de corridito. No, lo que les quería decir es que está ya la producción encargada del sorteo de los dos espumantes de Assemblage Casa de Vinos, de calle 10, 59 y 60. Enseguida la producción ya se va a comunicar con el ganador. Tiene que ver, como nos pasó el programa pasado, que hay muchos likes y mucho movimiento ahí a través
través de la transmisión de redes sociales, así que el sorteo va por ahí y no por el WhatsApp. Sí, ya enseguida se comunica a la producción. Esto es muy interesante, Silvia, porque todas estas preguntas yo las tiro como me las tiran a mí, y en el sentido de todas estas dudas de la pastilla el día después, hasta la misma parte social. Está el tema entre amigos que me dice, mi hija está de novio, es muy chiquita, y el novio viene a casa y se queda a dormir en casa. Otro tema que mis amigos dicen que prefiero que esté en casa porque la calle está peligrosa. Todos unos temas. Son los argumentos que. Muy chiquita, ¿de cuánto? ¿Que se queda a dormir el novio? ¿Muy chiquita de cuánto? A ver, mis amigos están hablando de 16, 17 años. Claro, está terminando el secundario. Y cierran la puerta y mi pobre amigo no sabe si golpear o no golpear. Pobre amigo. La chica está casi por entrar a la universidad y dice pobre amigo. Esas son nuevas estructuras sociales que hay que entender. Pero ¿no? sí, hay que ir adaptándose, ¿no? Sí. La verdad que no es fácil ser padre, ni es fácil ser hijo. Claro. Y menos ser hijo adolescente. Exactamente. Pero ahí estamos, hay que arremeterle. Ahí estamos, es el mejor desafío de la vida. Pero está bueno hablarlo, porque cuando, muy bien dijiste vos, hablamos de enfermedad de transmisión sexual, del HPV, y fomentamos que la vacunación tiene que ser a los 11 años, hubo gente que criticó el hecho de que parecería que estamos fomentando la sexualidad. ¿Cómo vamos a hablar de una nena de 11 años vacunarse? Hay un estudio muy interesante con una muestra muy importante de consultas en relación a esto que estás diciendo, ¿no? Que aquellos que habían recibido educación sexual iniciaban su actividad sexual en un promedio entre 6 meses y 1 año después del promedio de los que no habían tenido información. Esto para contrarrestar esa idea de que si le estoy diciendo existe este método, el otro, estoy propiciando o alentando a que inicie su actividad sexual. En realidad eso está demostrado estadísticamente en un trabajo amplio que hizo, no me acuerdo ahora la sigla es un estudio que hicieron unos sociólogos en Argentina, es un estudio hecho acá, en distintos contextos. Tomaron muestras de Cava para marcar las diferencias de estructuras sociales y de acceso a la información. Y tomaron de distintas provincias de Argentina, con una muestra muy grande. No puedo recordar en este momento cómo se llama la sigla de quien lo realizó, pero es un estudio muy reconocido. Y eso, está demostrando a las claras, seguro, estadísticamente, el prejuicio nuestro de pensar que porque lo hablamos, ¿no? Estamos fomentando. Siempre digo, Clarita, de la alegría que me produce a mí poder hablar así abiertamente de todo esto que estamos hablando, porque parecería que fuera simple, pero años atrás esto no se podía hablar, no se podía educar. Vos fíjate que salió ahora un artículo, no sé si en Jujuy, un montón de chicas. La tasa de embarazos adolescentes de 15 años. La tasa altísima de recrudecimiento de sífilis en la Argentina. Muchísimo. Entonces, muchísimo. Y eso forma parte de este mismo paquete que estamos hablando de informarnos, ¿no? Incluso en el Colegio Médico ahora se va a dar una charla en estos días de sífilis, porque hay una alerta general por el recrudecimiento de estamos hablando de una enfermedad del siglo pasado, entonces por eso me causa una gran alegría, sobre todo estar con amigos así, poder charlar abiertamente todo esto, porque es escuchar, informar, y a veces esa crítica que sufrimos porque parece que estamos fomentando la sexualidad, no es fomentar, sino la sexualidad es algo precioso para disfrutarlo, pero también para cuidarse, ¿no? Tal cual. En realidad sí, no está mal que fomentemos la sexualidad. Sobre todo si lo hablamos médicamente, ¿no? Si lo fomentamos desde la salud, desde lo que nos hace bien como personas y nos va construyendo mejor, nos va dando una base más sólida de nuestra personalidad. Esto hace que nuestra vida sea mejor. Muy bien. ¿No? Bueno, si querés dejar alguna conclusión o algo como, ya que te tengo acá, que no sé cuándo te veré después, Estuvo difícil la doctora Lascano. No, figurita difícil. Figurita difícil la doctora Lascano. No, la verdad que es que me da un poco de pudor que
que me consulten a mí como si... No, por favor, por favor. No es porque me haga la difícil, ni mucho menos. Al contrario, les agradezco mucho, les agradezco la deferencia y la consideración. No, lo que quiero remarcar es que los padres y la familia son fundantes en la crianza. Los padres o quien cumpla la función paterna o la función materna. No estoy hablando de papá y mamá biológicos necesariamente, pero siempre hay alguien que es una figura referente y que cumple una función de maternaje y una función de paternaje. Creo que es muy importante respetar a las familias y respetar las maneras de pensar de todos, pero hay como una base estructural de la cual no deberíamos renegar, y es el acceso a la información de buena calidad, que la instrucción llegue de personal capacitado, por supuesto. Hay que capacitar primero a quienes van a estar haciendo esta actividad y desarrollando esta actividad, y que se fomente el pensamiento crítico, como en todas las áreas, porque la información sola no alcanza. Claro. El conocimiento se construye a partir del dato, pero también a partir de la asociación y el pensamiento crítico al respecto, atravesado por los valores de cada uno, por supuesto. De cada grupo familiar. De cada contexto. Eso yo creo que hay que respetarlo. Lo cual no quiere decir que no haya una base estructural de algunos contenidos básicos atravesados por... una persona que sea quien brinda la instrucción, que esté absolutamente capacitada para hacerlo y preparada para hacerlo, donde se puede abordar todo, desde las cuestiones de género, las cuestiones de la identidad sexual, la orientación sexual, lo vincular fundante en lo humano, el erotismo, el amor, los afectos. Creo que hay que abordarlo en un sentido muy amplio, que es lo que corresponde a la verdadera dimensión de la sexualidad, de lo que es la sexualidad. Muy bien, muy bien. En 8, 41 y 42. 8, 41 y 42, Hospital Elina de la Serna de Montevideo. Y dejanos tu teléfono también de consultorio. ¿Cuál es el teléfono de tu consultorio? Porque muchos te escuchan como sexóloga, y quieren tomar contacto con vos. ¿Cuál es el teléfono de tu consultorio? 450-2083. 450-2083. En un horario hay que llamar, ¿no? Sí, de todas maneras hay un contestador, eventualmente pueden dejar su mensaje. Bueno. 450-2083 es la jefa de Unidad de Diagnóstico y Tratamiento Adolescencia en el Hospital Elina de la Serna, Montes de Oca de La Plata. Allí vimos la dirección 8, 41 y 42. La doctora Silvia Lascano, que nos acompañó hoy para hablar de sexo, sexualidad en la adolescencia, y realmente fue muy nutritiva la charla. Seguramente no va a ser la única. Quedan muchos puntos ahora que la logramos. No, ahora que la logramos, ahí vino muy bien acompañado por Alberto. Lo saludamos a Alberto, que está por ahí. Sí, con una paciencia estoica. Gracias, Silvia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, un placer. ¿El jueves que viene? El jueves que viene vamos a entrar en un tema bien sexual femenino. Ajá. Porque han pedido que hablemos de la anatomía sexual femenina. Vamos a explicar el punto anatomía G. Sexual femenina. Muchos me preguntan, ¿hay eyaculación femenina? ¿No hay eyaculación femenina? Eyaculación femenina, ¿dónde están los puntos erógenos? Todas esas cosas que hacen a la respuesta sexual. ¿Por qué el orgasmo femenino es más difícil que el masculino, no?